En el episodio de hoy veremos los diferentes y principales movimientos del planeta Tierra, a saber, rotación, traslación, precesión de los equinoccios, nutación, precesión del perihelio, bamboleo de Chandler y las variaciones orbitales. La rotación se refiere al giro de la Tierra alrededor de su eje que se cumple en promedio en 24 horas y es el que ocasiona los ciclos celestes más evidentes como son el día y la noche y el movimiento diurno de la esfera celeste. Pero si la Tierra realmente rota alrededor de su eje, ¿por qué un objeto lanzado al aire cae al mismo sitio? ¿O por qué no hay intensos vientos en su superficie? ¿Qué pruebas tenemos de que la Tierra rota sobre su eje? Para la comprobación de este movimiento, basta tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primera, si la Tierra no girara, las estrellas, debido a su distancia, deberían hacerlo a velocidades inconcebiblemente altas. Segunda, la forma de la Tierra achatada en los polos, llamada esferoide oblato o elipsoide de revolución, se obtiene si el cuerpo es una esfera en rotación. Tercera, si se deja caer un objeto en cuevas profundas, se encuentra que sufre una leve desviación al este por el movimiento terrestre hacia el oeste. Cuarta, las desviaciones de las corrientes atmosféricas y oceánicas, fenómeno al que se le denomina fuerza desviadora de Coriolis o efecto Coriolis. Quinta, que es tal vez la más concluyente, es el comportamiento de un péndulo en los polos o en latitudes medias. En este experimento, el punto de donde cuelga el péndulo se mantiene fijo y la Tierra gira debajo de él, haciendo que éste marque en la superficie la rotación terrestre, como lo demostró Foucault en 1852 en el Panteón de París. Sexta, el giroscopio, también inventado por Foucault, es un aparato que muestra el principio mecánico de que todo objeto en rotación alrededor de un eje tiende a conservar su orientación, generando movimientos de precesión y nutación, como los observados en la Tierra y que veremos más adelante. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol que cumple una órbita en 360 días aproximadamente, periodo conocido como año. Sin embargo, la experiencia nos muestra que el Sol se mueve alrededor de la Tierra mientras que ésta se encuentra inmóvil. Por tanto, ¿qué pruebas hay para decir que es la Tierra la que se traslada alrededor del Sol? La primera prueba experimental data de 1725 y se denomina aberración estelar. Esta prueba se puede explicar tomando como ejemplo una persona en un día lluvioso. Si se asume que no hay viento, ella debe poner su paraguas encima para que las gotas no la mojen, pero si comienza a caminar, debe inclinarlo hacia adelante porque la dirección de las gotas parece cambiar para ir en su contra. En el caso que nos ocupa es que la luz proveniente de las estrellas se inclina en dirección contraria al movimiento de la Tierra. Otra prueba es la presencia del paralaje estelar. El paralaje es el método con el cual se calcula la distancia a objetos lejanos realizando dos observaciones desde puntos de vista diferentes. Llevando esta técnica al firmamento, si observamos la posición de una estrella con respecto a las de fondo con 6 meses de diferencia, se puede ver el cambio de su posición o paralaje, comprobándose que la Tierra durante esos 6 meses ha cambiado su ubicación al trasladarse alrededor del Sol. La precesión de los equinoccios
llamado simplemente precesión, consiste en un desplazamiento lento del eje de la órbita terrestre sin alterar su inclinación, trazando un cono en el espacio de 47 grados de apertura, similar al movimiento de un trompo girando que al perder su velocidad comienza a cabecear sobre su eje. Ese movimiento es tan lento que cumple una rotación en aproximadamente 26.000 años. La precesión ocasiona varios efectos. Debido al cabeceo del eje terrestre, este no apunta siempre al mismo lugar. De esta forma, los puntos que indican los polos cambian con el tiempo. Por ejemplo, en la actualidad, el polo norte celeste casi coincide con la estrella alfa de la Osa Menor, conocida como estrella polar. Pero en los tiempos de las primeras civilizaciones, esta era Tubán, estrella de la constelación del Dragón, y en un futuro será Vega, estrella alfa de la Lira. Otro efecto importante y que le da su nombre es el cambio de los equinoccios. Este es producido porque en la medida que el eje cabecea, también el ecuador se mueve desplazando los puntos de intersección con la eclíptica, llamados nodos o equinoccios, hacia el oeste en un movimiento contrario o retrógrado al movimiento anual del Sol hacia el este, a una velocidad aproximada de 50 segundos de arco por año. Este movimiento cambia la grilla de las coordenadas ecuatoriales, por lo que éstas deben actualizarse cada 25 años. La precesión también ocasiona la diferencia en duración entre el año trópico y el sidéreo. Para medir el año sidéreo se toman en cuenta las estrellas como referencia y para el año trópico el punto vernal o equinoccio vernal. La Tierra en su recorrido orbital completa una vuelta primero si se toma en cuenta el punto vernal que se ha adelantado por la retrogradación, para después completar el año sidéreo, siendo entonces el año trópico más corto que el sidéreo. Otros movimientos terrestres no afectan ni la vida cotidiana ni la observación astronómica y menos a la astronomía aficionada. La nutación consiste en una oscilación de 9 segundos del eje terrestre sobre la línea que marca el cono de la precesión de los equinoccios, manifestándose por un desplazamiento periódico de los círculos polares que varía entre 300 y 700 metros. La precesión del perihelio se refiere al movimiento de una línea que une el perihelio con el afelio, llamada línea de los ábsides, que se desplaza en el mismo sentido de la rotación terrestre, cumpliendo un ciclo en 112.000 años. Este movimiento se ha asociado a la ocurrencia de las épocas glaciares cuando se alinea con los equinoccios y los solsticios. El bamboleo de Chandler, llamado así por su descubridor, el astrónomo estadounidense Seth Carlo Chandler, en 1891. Este movimiento se refleja en un cambio de posición de los polos sobre la superficie terrestre que adiciona 0.7 segundos cada 433 días a la precesión de los equinoccios. Finalmente tenemos la variación de la excentricidad de la órbita, que se refiere al cambio en la elipticidad orbital, que cambia de elíptica a circular en un periodo de 24.000 años.